Esta propuesta surge de haber olvidado por más de una hora mi computadora en la cinta del escáner en el aeropuerto de San Pablo. De esa súbita angustia, ¿cómo pueden ser representados los objetos queridos y olvidados o perdidos? Invité a 45 artistas a responder esta pregunta con imágenes y textos. Objetos que revelan los singulares derroteros del recuerdo componen el actual archivo. Soy Julia Menst. En 1973, mi abuelo Rafael viajó a la URSS y a la República Democrática Alemana y trajo como souvenirs, entre otros, este pañuelo blanco para regalarle a mi abuela Isabel, el cual llamativamente nunca le vi usar. Durante varios años la casa de mis abuelos se transformó en una especie de archivo compartido, en el que yo hurgaba en cajones y cajas, mientras ellos tomaban mate o dormían la siesta. En una de esas tardes de semana encontré el pañuelo blanco y cuando me fui a vivir a Berlín se lo pedí a mi abuela. Después de mucho insistirle accedió a prestármelo, con la condición de que primero lo usara y segundo, a mi vuelta, se lo devolviera. Casi en cada conversación telefónica, además de preguntarme qué iba a comer o qué había comido, me preguntaba si usaba el pañuelo, a lo que yo le contestaba que sí, que además como era bastante abrigado, más que una chalina común, me sería bastante para amedrentar el normalmente poco ameno clima berlinés. El pañuelo me acompañó durante varios años en la realización de los proyectos que son parte de la vida en rojo, entre ellos en un viaje a Ucrania. Territorio en el que con ese pañuelo no me veía tan extraña o turista, sino que su uso camuflaba un poco mi condición de visitante en el país. Esta vez estaba en Leipzig con mi bicicleta roja plegable, que tiene ruedas muy pequeñas y por esa razón es muy lenta. La bici se había transformado en mi medio de locomoción en mis visitas de investigación a la ciudad. Creía que así sería más rápida e independiente que usando el transporte público, cosa que al final no fue tan así, ya que las distancias que recorría eran demasiado grandes para la bici lenta, que me hacía llegar tarde y cansada a todos lados. En uno de esos recorridos de un extremo de la ciudad al otro, iba con mi campera y el pañuelo blanco en el canasto de la bici, andando lo más rápido posible para no llegar otra vez tarde a uno de mis encuentros. Hasta que cuando ya estaba muy cerca del destino, vi que el canasto estaba vacío y no tenía ni la campera ni el pañuelo. Dudé en qué hacer, si darlos por perdidos y continuar rumbo hacia mi destino o volver sobre el camino transitado e intentar encontrar sobre todo el pañuelo. Elegí la segunda opción, cancelé mi encuentro y para mi sorpresa encontré, casi llegando a mi punto de partida, ambas prendas colgadas de un poste de construcción, que alguien colocó ahí para que quien las perdió pudiera visualizarlas. Soy Karina Granieri. Recuerdo una solera amarilla que dejé olvidada en un hotel de Rosario. Fue la única prenda que colgué para que no se arrugue. Finalmente, nunca hizo tanto calor como para usarla. Y sucedió lo inesperado. Al hacer las valijas de vuelta, la dejé olvidada. Era una de mis soleras vintage preferidas. Fresca, cómoda, elegante y práctica. Un hallazgo por las rutas de ferias americanas. Al llegar a casa me di cuenta de semejante pérdida. Esos primeros minutos son extraños. No hay tristeza todavía. Están cargados de bronca. La pérdida o olvido tienen algo de culpa. Luego, la imagen de mi solera colgada, solita, en la percha de un armario de hotel, me llevaron a la pena y al adiós solera. Nunca más volví al hotel rosarino.
ni me ocupé de reclamarla. Lo recuerdo a través de vestidos parecidos a los que siempre vuelvo, años 50, 60, lo que tengo siempre y busco. Soy Laura Andreoni. Bella esposa de memoria, salió de su cama como quien entra en la historia, por el lugar. A la pregunta por mis cosas perdidas, las respuestas son más de las que me imaginaba. Podría decir que la primera y más significativa fue la pérdida de mi casa de infancia. Una casa que dejamos cuando yo tenía 7 años y que hoy ya no existe. Podría dibujar el plano así como la recuerdo. Conservo muchas imágenes, no todas visuales, asociadas a esa casa. También fueron evocadas otras pérdidas. La pila de discos de los Beatles que dejé en casa de la mexicana, mi pequeña guitarra abandonada en el cuarto del Gordo Martínez, el disco deforme de Artaud de Pescado Rabioso en la casa baleada, el libro de los Tarahumaras de Artaud, parece que a Artaud le gustaba dejarme, el disco doble de Almendra dedicado por Fati, todo escrito en virome azul, mi colección de servilletas de los bares, que fue devorada por los hongos producidos por el adhesivo de los álbumes donde los guardé. Apareció también el recuerdo de mi campera verde que quedó en una tintorería porque no tenía plata para retirarla. También mis cartas. Pero decidí quedarme con el primer objeto en el que pensé cuando se planteó la pregunta: mi valija de pintura de Bandera Belgrano. Creo que fue en segundo año. Teníamos que armar la valija según un instructivo, aislarla con papel metalizado, preparar la paleta con varias manos de aceite de lino diluidos con trementina, los óleos seleccionados según una paleta de color acotada, rojo de cadmio, amarillo de cadmio, azul de cobalto, blanco y negro, además de pinceles de cerda chatos y redondos, diluyentes, un colador de malla dentro de un frasco para limpiar los pinceles y que el óleo sedimente, jabón blanco, el círculo cromático hecho en cartón para llevar en la valija, trapos, trementina y aguarrás. Un día, de regreso de la escuela, dejé la valija en un coche del subte A. Materialmente, no pude recuperarla. Soy Leo Chiacho. En este caso, los recuerdos, por lo extraño que era y como siempre desde niño, tuve una fascinación por las cosas raras. Empatía. No recuerdo cuándo lo perdí o si lo perdí, pero siempre lo recuerdo. El objeto era una semilla roja de no más de medio centímetro que tenía una tapa de marfil tallada en forma de elefante. Cuando sacaba la tapa dentro de esa semilla, había 12 elefantitos mini. Era un amuleto que una querida amiga trajo de la India y me lo regaló. Yo tenía más o menos 20 años y en esa semilla estaba para mí todo lo extravagante, el charmé, la rareza del mundo. No creo que haya tenido sensación de pérdida, más fue sensación de recuerdo. Hasta hace poco que empecé a recordar las cosas que me habían marcado por algún motivo. Nunca lo encontré. No creo que lo haya perdido. Solo que tomó otro rumbo su destino. Lo recuerdo con mucho cariño. Soy Daniel Roldán, objeto perdido, libreta de anotaciones. En esta libreta tenía anotados los datos de todos los alumnos que pasaron por el taller de ilustración. Siempre en el primer día les hacía anotar su nombre, teléfono y mail, de manera que pudiera avisar si algún inconveniente me impidiera llegar algún día. También tenía listados de sus pagos, año por año y mes por mes. Cada tanto hay momentos donde el taller está lleno y otros donde somos muy pocos y queda tiempo para anotar algunas cosas. Entre otras me acuerdo de las siguientes: un poema que le escribí a una amiga que murió, apuntes sobre la cultura inuit, parte de dibujos de Pat Andrea,
un listado de ejercicios para hacer con los alumnos, el teléfono de un amigo con el que me inicié en el dibujo y hacía años que no veía, artistas que los alumnos nombraban en las clases y que debía ver, frases que se decían al pasar y que escritas y atrapadas significaban lo dicho y mucho más. Un día se me ocurrió llevar una bolsa con pinturas y pinceles para trabajar allí. Cuando volví a mi casa noté un agujero en un costado de ella, le resté importancia. Una semana después busqué la libreta por todos lados. Soy Claudia Tito. Toda representación del recuerdo en mí está asociada con los pájaros, con lo liviano, lo que va y vuelve. Así como levantar la vista y verlos agitando alas, planeando alto, inflándose con la lluvia, resistiendo vientos. Y el viento es como el tiempo, se lleva algunas cosas. Vengo de un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires. Ese es mi origen cercano. Las tormentas de arena, los pájaros grises y pardos. Allí murió mi padre, en Médanos, hace poco más de un año. Desde entonces, la infancia y los pájaros volvieron. Desde su partida usó un prendedor pájaro, de chapa, sobre el corazón, en la solapa del saco, en pullovers, remeras, y hace apenas un mes lo perdí. Recuerdo de los recuerdos, perdido, sensación de extrañeza absoluta en mi pecho. Así, de color marrón y verde, arena y árbol, así con un hueco como una ventana hacia atrás, así mi pájaro, y los vientos que no pudo resistir. Soy Fernanda Rodrigo. Perdí un video familiar en el que estaban grabados mi hija y su papá jugando. Fue hace muchos años, pero recuerdo que la pérdida me causó mucho dolor, porque era la única película que tenía ese registro. Y lo que era peor, era tal vez la única en la que ella iba a poder verse interactuando con su papá, ya que él había fallecido siendo mi hija muy chica. Y fue especialmente dura la forma de perder el video, ya que entraron en casa a robar y se lo llevaron, lo que de alguna manera intensificó el sentimiento de impotencia, de profanación a mi memoria. Durante mucho tiempo lloré esa pérdida, esa injusticia. De nuevo tuve que aceptar sin entender. Cuando Luján me invita a hablar sobre lo perdido, inmediatamente me invadió ese recuerdo. Pero entonces me surgió el problema de cómo enfrentarlo ahora. Tenía claro que no era el objeto video lo que había perdido, sino la imagen de mis recuerdos. Empecé a mirar fotos que no usé, porque ninguna era la que buscaba. Finalmente la imagen fluyó, como si siempre hubiera estado ahí, como una restauración, como una revancha. Soy Matías Ibarra. Soy de olvidarme cosas y de perderlas, pero ninguna es tan representativa como un pequeño objeto que perdí cuando era chico en un arenero. La nostalgia no pasa por el objeto en sí, sino que seguramente se halla en ese lugar al que me retrotrae, la casa donde crecí. El objeto era un pequeño auto blanco, tan pequeño que era algo fascinante. Me permitía imaginar pequeños mundos que podía construir y cambiar. Perderlo significó en ese momento no tener la pieza central de ese pequeño mundo que construía con el resto de mis juguetes. Lo recuerdo vagamente, pero sí puedo verme jugando a un costado de la pileta bajo un alcanfor sin importarme más que diagramar espacios en la arena, caminos intrincados.
Soy Sofía García Vieira. Para mí, las pérdidas son la verificación de los huecos negros de la conciencia, esos espacios que no tienen materialidad en la memoria. Es un salto temporal en el relato, un fotograma dañado en la interminable película de mis movimientos que recorro hacia atrás para identificar el momento en que el objeto es dejado en algún lugar. Y el objeto por excelencia que me conecta con esta experiencia son las llaves. Las llaves son la clave de acceso a los lugares personales, la casa, el trabajo, el casillero, el armario. Donde hay llaves hay intimidad de algún tipo. Hay llaves porque hay algo que debe permanecer cuidado, resguardado, escondido. Mis llaves siempre están juntas en llaveros que guardo sistemáticamente en lugares determinados, bolsillos de las carteras o portallaveros, como acción de resguardado para que el lapsus no se verifique. Queda fuera de mi propia casa, no podré entrar al trabajo, recorrer física y mentalmente los espacios en los que estuve, preguntando por ellas, son algo común en mi vida, ya que a pesar de mis esfuerzos por evitarlo, mi conciencia juega sus desvaríos. El momento más perturbador sucedió hace muchos años en un país extranjero en el que recién me había mudado. Al regresar de un helado paseo por la ciudad con una amiga que me había venido a visitar, frente a la puerta de ingreso, la llave no aparecía en mi cartera. Era un domingo a la tarde, con 10 grados bajo cero de temperatura, en un país cuyas lenguas no entendía, y había cometido la estupidez de dejar la dirección escrita en el llavero porque aún no la memorizaba. Lo que me condenó a ser guardia en la puerta por si alguien me encontraba y a pedir ayuda telefónica aduciendo posible robo o pérdida a mi compañera de casa que estaba en otra ciudad. Después de un par de horas la puerta se abrió con su llegada. La perturbación fue total cuando vi mi llave sobre la mesada. Sí, yo tenía la imagen del cierre de la puerta desde el exterior. Sí, en todos mis recorridos por el recuerdo no verificaba ningún rasgo de esa escena. Extrañeza y felicidad por su retorno. Marisa es un dibujo de Cristina Cohen y ella va a responder las preguntas de Luján Funes. Soy Luján Funes. ¿Alguna vez perdiste un objeto que hoy día aún recordás con intensidad, con nostalgia? No pierdo objetos, pero Cristina me dibujó con una silla. ¿Cómo era el objeto? ¿Lo podés describir? ¿Cómo fue la sensación de esa pérdida? Creo que es baja, de madera y asiento de paja. Está ahí, pero hago como que la ignoro. Si lo encontraste, ¿cómo lo viste? La encontró Cristina a los 11 años en la terraza. Estaba rota y reseca por el sol. Si no lo encontraste, ¿cómo lo recordás? Sí, la encontró, repito, la encontró Cristina en la terraza a los 11 años y apareció a mi lado cuando lo dibujó, mientras estábamos viendo pasar los